vamos a determinar si la serie dada converge o diverge. Entonces, si echamos un vistazo a nuestras series infinitas, observe que un sub n es n dividido por la cantidad 2n al cuadrado más 1. Observe cómo el denominador es un grado más alto que el grado del numerador. Esto podría ayudarnos a decidir la prueba más adecuada. Mirando nuestras opciones para determinar la convergencia o divergencia, observe que ninguna de las opciones del número 2 se destacan. La serie dada no es geométrica, no es una serie P, tampoco es telescópico o alternativo, lo que nos lleva a la opción 3 u opción 4. Y creo que para nuestra serie, la prueba integral será la mejor opción porque, nuevamente, como notamos, el grado del denominador es un grado más alto que el grado del numerador, lo que significa que probablemente podemos encontrar la integral usando la sustitución u. Si la prueba integral no funciona, creo que nuestra mejor opción sería utilizar una prueba de comparación directa o limitada. Pero comencemos revisando la prueba integral antes de aplicarla. Para la prueba integral, si f de x es una función positiva decreciente, y continua en el intervalo de 1 al infinito, cerrado en 1, de modo que f de n es igual a 1 sub n. Entonces si la integral converge, entonces la serie converge, y si la integral diverge, entonces la serie diverge. Un par de cosas a tener en cuenta sobre la prueba integral. El intervalo no necesariamente tiene que comenzar en 1. La función no siempre necesita estar disminuyendo necesariamente. Solo necesita estar disminuyendo para algún valor x mayor que 1. Volviendo a nuestra serie, si esta es una sub n, necesitamos reconocer que f de x, la integración funcional, tendría que ser x dividida por la cantidad 2x al cuadrado más 1. Así que sigamos adelante y configuremos nuestra integral. Tendremos la integral de 1 a infinito de x dividida por la cantidad 2x al cuadrado más 1, de x. 2x squared plus 1 dx. Observe cómo tenemos una integral impropia, por lo que tendremos que cambiar nuestra notación, y también tendremos que usar la sustitución u para integrar esto. Entonces queremos que el denominador sea igual a u, así que tendremos u es igual a 2x al cuadrado más 1 y, por lo tanto, diferencial u va a ser igual a 4x de x. Notaremos si u es nuestro denominador, entonces nos quedamos con x de x, así que sigamos adelante y resolvamos esto para x de x dividiendo ambos lados por 4. Lo que significa que x de x es igual a un cuarto du. O du dividido por 4. Entonces esto será igual a, porque tenemos una integral impropia, el límite cuando b se aproxima al infinito. Voy a ir y dejar los límites de la integración en este momento porque vamos a escribir esta integral en términos de u. Entonces, de nuevo x de x es igual a un cuarto du. Entonces tendremos una cuarta vez integral y luego du. Y entonces u es nuestro denominador, por lo que tenemos 1 dividido por u. Entonces esto será igual al límite cuando b se acerque al infinito. Esto va a ser solo un cuarto registro natural, un cuarto. Registro natural de ti, que es 2x al cuadrado más 1. Los límites de integración son de 1 a b. Entonces ahora tendremos el límite a medida que b se aproxima al infinito. Y realizaré la sustitución primero con b, así que tendremos un cuarto. Registro natural 2b al cuadrado más 1. Menos un cuarto. Y sustituiremos 1 por x, por lo que tendremos un registro natural 2 veces un cuadrado es 2 más 1 sería un registro natural 3. Notaremos que cuando b se acerca al infinito, un cuarto registro natural 2b al cuadrado más 1 se acerca al infinito y, por lo tanto, este límite se acerca al infinito positivo, cual no existe y por lo tanto este intervalo es divergente, y por lo tanto la serie dada también es divergente. Entonces, por la prueba integral, con f de x igual a x dividió la cantidad 2x al cuadrado más 1. Y f de n es igual a 1 sub n. Is equal to a sub n. Como la integral de 1 a infinito de f de x diverge,
La serie dada también diverge. also diverges. Eso lo hará para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.